El miedo que mata tu riqueza. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese nudo que se forma en el estómago justo cuando estás a punto de dar un paso que podría cambiarlo todo. Esa voz fría, casi imperceptible, que susurra: no lo hagas, vas a fallar, vas a perderlo todo. Quieres más de lo que tienes ahora. Un negocio que prospere como un incendio controlado, una cuenta bancaria que crezca hasta darte libertad, una vida donde no tengas que mirar el precio de lo que deseas antes de comprarlo. Pero algo te frena, algo que no siempre nombras, algo que se cuela en tus decisiones como un ladrón que no hace ruido. Napoleon Hill, el hombre que estudió a los gigantes del éxito y destiló sus secretos, lo llamó por su nombre: miedo. No un miedo cualquiera, no el susto de una sombra en la noche, sino 6 miedos básicos que acechan a todos, que se meten en tu mente y te atan las manos. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Estos miedos no solo te hacen dudar, te paralizan, te roban la chispa que podría encender tu riqueza, te mantienen pequeño cuando podrías ser grande, te hacen conformarte con migajas cuando podrías tener un banquete. Hill diría que no es el mundo el que te detiene, no es la falta de dinero, de tiempo o de oportunidades. Es el miedo que vive en tu mente, el que mata tus sueños antes de que tengan la oportunidad de nacer. Piensa en eso un momento, déjalo calar hasta los huesos. ¿Qué quieres lograr? Un negocio que te saque de la rutina y te dé libertad. Una inversión que multiplique tu dinero como si tuviera vida propia. Una meta que te haga levantarte cada mañana con fuego en el pecho. Ahora pregúntate, con la mano en el corazón, ¿qué miedo te está frenando? Porque si no lo enfrentas, si no lo miras a los ojos y lo haces retroceder, ese miedo no solo te detendrá, enterrará tu riqueza en un lugar donde nunca la encontrarás y te dejará mirando desde la orilla mientras otros construyen lo que tú solo soñaste. El miedo a la pobreza, el ladrón de tus sueños. De todos los miedos que Hill describió, el miedo a la pobreza es el más cruel, el que clava sus garras más profundo, el que te hace temblar antes de que siquiera intentes algo grande. Es el que te hace mirar tu cuenta bancaria con los ojos entrecerrados y pensar: no puedo arriesgarme, no tengo suficiente. Es el que te mantiene atrapado en un trabajo que odias porque es seguro, paga las cuentas. Es el que te susurra: mejor no intentes. ¿Qué tal si lo pierdes todo y terminas con nada? Hill decía que este miedo es el asesino número 1 del éxito financiero, porque te hace elegir la escasez antes de que siquiera luches por la abundancia, te hace abrazar la pobreza mental antes de que la pobreza real te toque. Imagina a una mujer, Clara, que soñaba con abrir un café en el corazón de su ciudad. Lo veía todo claro en su mente: mesas llenas de estudiantes y artistas, el olor del café recién molido flotando en el aire, clientes que volvían por el ambiente que ella crearía. Tenía ahorros, había escrito un plan, incluso encontró un local perfecto. Pero cada vez que estaba a punto de firmar el contrato, el miedo a la pobreza la detenía como un freno de emergencia. ¿Y si nadie viene? ¿Y si quiebro y pierdo mis ahorros? ¿Y si termino en la calle? Ese miedo la llevó a quedarse en su trabajo de oficina, a guardar sus ahorros en una cuenta que apenas crecía con intereses, a ver cómo otros abrían cafés mientras ella seguía soñando desde su escritorio. Hoy, Clara tiene estabilidad, un sueldo que cubre lo básico, pero no tiene riqueza, no tiene libertad, no tiene el brillo en los ojos que tendría si hubiera dado el salto. Hill diría que Clara dejó que el miedo a la pobreza matara su deseo ardiente, que prefirió la seguridad de lo poco antes que el riesgo de lo mucho, que eligió una vida pequeña por un temor que nunca se hizo realidad. ¿Qué te detiene a ti cuando piensas en tu riqueza? Piensa en una meta financiera que quieras alcanzar, algo que te emocione. ¿Es el miedo a quedarte sin nada lo que te hace dar un paso atrás, lo que te hace apretar el freno antes de acelerar? Pero el miedo a la pobreza no siempre te paraliza como le pasó a Clara. A veces te empuja a decisiones malas, a atajos que parecen salvación, pero son trampas que te hunden más. Imagina a un hombre, Javier, que también quería ser rico,
que soñaba con una vida sin preocupaciones económicas. El miedo a la pobreza lo obsesionaba tanto que saltaba a cualquier oportunidad que oliera a dinero rápido, esquemas de ventas multinivel, inversiones dudosas en criptomonedas que no entendía, promesas de gurús que vendían cursos caros. Perdió 50,000 pesos en un negocio de inversión segura que colapsó en semanas porque el miedo a quedarse atrás, a no tener suficiente, lo cegó. No investigó, no planeó, no pensó. Solo corrió, desesperado por escapar de la pobreza que imaginaba. Hill diría que el miedo a la pobreza no solo te frena, como aclara, puede hacerte correr en la dirección equivocada, quemando el dinero que tanto temes perder, dejándote más pobre que antes. Clara se quedó quieta. Javier corrió sin rumbo, y ambos perdieron porque el mismo miedo los controló. ¿Cómo te afecta el miedo a la pobreza? Piensa en una decisión financiera que evitaste o tomaste por miedo a no tener suficiente. ¿Te mantuvo en lo seguro pero pequeño o te llevó a un error que te costó caro? Superar el miedo a la pobreza, según Hill, empieza con un deseo ardiente más grande que el temor, un fuego que queme más fuerte que la duda. Imagina a una joven, Sofía, que también quería abrir un negocio, una tienda de ropa artesanal que reflejara su estilo único. Como Clara, tenía miedo de perder sus ahorros, de endeudarse, de fracasar y quedarse sin nada. Pero su deseo de ver sus diseños en vitrinas, de construir algo propio, era más fuerte que ese miedo. Escribió un plan definido: empezar pequeño vendiendo en ferias locales, ahorrar 10,000 pesos para un local en 2 años, aprender marketing digital para promocionarse. Cuando el miedo a la pobreza aparecía, lo enfrentaba con acción. Hacía una venta más, diseñaba una prenda nueva, convencía a un cliente dudoso. Si un mes no vendía suficiente, ajustaba su estrategia, buscaba nuevos mercados. Hoy, su tienda factura millones, y Sofía sabe que el miedo a la pobreza no se va, pero se doma, se reduce a un susurro que no manda. Su deseo ardiente, respaldado por un plan y acción, le dio la riqueza que Clara y Javier solo soñaron. ¿Qué acción puedes tomar hoy para domar tu miedo a la pobreza? Piensa en un paso pequeño que puedas dar hacia tu meta financiera, algo que hagas ahora mismo. ¿Qué harías si el miedo a quedarte sin nada no tuviera poder sobre ti, si no fuera más que una sombra que puedes atravesar? El miedo a la pobreza también se alimenta de la comparación, de mirar a otros que tienen más y sentirte menos. Hill advertía que esta mentalidad de escasez te hace sentir pequeño, incapaz, como si nunca pudieras alcanzar lo que otros tienen. Imagina a una mujer, Rosa, que quería invertir en bienes raíces para construir riqueza a largo plazo. Veía a otros comprando propiedades, asistiendo a subastas y pensaba: ellos tienen más dinero, más contactos, más experiencia. Yo no puedo competir con eso. Ese miedo la mantuvo al margen, ahorrando sin actuar, mientras los precios de las propiedades subían y las oportunidades que pudo haber tomado pasaban de largo. Hoy, Rosa tiene sus ahorros intactos, pero no tiene riqueza, solo el arrepentimiento de no haber intentado. Sofía, en cambio, no se comparó con los grandes. Enfocó su deseo en lo que ella podía hacer con lo que tenía, en vender una prenda a la vez, en crecer desde abajo. Su mentalidad no era de escasez, sino de posibilidad. ¿Con quién te comparas cuando piensas en tu riqueza? Piensa en alguien que admiras por su éxito financiero. ¿Te inspira a actuar, a dar el primer paso, o te hace sentir que nunca tendrás lo suficiente para empezar? El miedo a la pobreza también crece cuando no confías en tu capacidad para recuperarte. Hill enseñaba que el éxito no es una línea recta, incluye caídas, pero los que ganan saben levantarse. Imagina a un hombre, Antonio, que quería abrir una tienda de tecnología. El miedo a la pobreza lo paralizaba. Si invierto y quiebro, nunca podré empezar de nuevo. Ese pensamiento lo mantuvo en un trabajo mal pagado, soñando pero sin actuar. Sofía, en cambio, sabía que incluso si fallaba, podía volver a intentarlo, aprender, ajustar. Su confianza en su resiliencia la liberó. ¿Confías en tu capacidad para levantarte?
Piensa en un riesgo financiero que temes tomar. ¿Qué pasaría si fallas? ¿Podrías intentarlo de nuevo o dejas que el miedo a no recuperarte te detenga? El miedo a la crítica, el veneno de las opiniones. Si el miedo a la pobreza te frena con la amenaza de la pérdida, el miedo a la crítica te encadena con la amenaza de la vergüenza. Es el miedo a lo que dirán los demás, a las risas detrás de tu espalda, a los juicios que te señalan como un fracaso. ¿Qué van a pensar si mi negocio no funciona? ¿Y si dicen que no sirvo para esto, que me creí demasiado? Hill decía que este miedo es un asesino silencioso, porque te hace abandonar tus sueños antes de intentarlos, solo para evitar una mirada de desprecio o un comentario cortante. Imagina a un hombre, Diego, que quería lanzar una aplicación de fitness personalizada. Tenía la idea clara, conocimientos de tecnología, incluso un prototipo funcional. Pero cada vez que compartía su proyecto con amigos o colegas, escuchaba críticas. Eso ya existe, no vas a competir con las apps grandes. No eres programador profesional, ¿quién va a confiar en ti? Vas a perder tiempo y dinero. Esas palabras se clavaron como espinas, y el miedo a la crítica lo llevó a guardar su idea en un cajón, a tomar un trabajo normal, donde nadie lo juzgara, a vivir una vida sin riesgos para no darles la razón a los que dudaban. Hoy, Diego ve aplicaciones similares triunfando en el mercado y el peso de lo que pudo ser le aprieta el pecho como una prensa. Hill diría que Diego dejó que las voces de otros apagaran su deseo ardiente, que prefirió la aprobación de los demás al éxito que podía haber construido. ¿Qué críticas te frenan a ti? Piensa en una meta que no persigues por miedo a lo que dirán los demás. ¿Quiénes son esas voces y por qué les das tanto poder sobre tu futuro? El miedo a la crítica no solo viene de extraños o conocidos. A veces, las voces más duras son las de los que están más cerca, los que dicen quererte. Imagina a una mujer, Laura, que quería ser coach financiera para ayudar a otros a manejar su dinero. Su familia no la apoyaba. Eso es para expertos. Tú no estudiaste finanzas. Mejor quédate en tu trabajo estable, no hagas el ridículo. El miedo a ser juzgada por ellos, a escuchar "te lo dije" si fallaba, la mantuvo en un empleo de oficina que no la llenaba, mientras veía a otros coaches crecer en redes sociales, ayudando a miles. Hill diría que Laura permitió que el miedo a la crítica de su familia matara su potencial, que puso su valor en las opiniones de otros en lugar de en su propio deseo. Diego escuchó a sus amigos, Laura a su familia, y ambos se detuvieron antes de empezar, porque el miedo a la crítica pesó más que su ambición. ¿Quién te critica cuando hablas de tus sueños? Piensa en las personas cuyas opiniones te hacen dudar, ya sea tu pareja, tus padres, tus amigos. ¿Sus palabras son más importantes que la riqueza que podrías construir o estás dispuesto a dejarlas atrás? Vencer el miedo a la crítica, según Hill, requiere fe en ti mismo y un plan definido que te mantenga enfocado. Imagina a un joven, Miguel, que también quería emprender, con una marca de jugos naturales que promoviera la salud. Sus amigos se burlaban. ¿Jugos? Eso no es un negocio serio, vas a quedar en ridículo. Pero Miguel creía en su idea, en su visión de un producto que marcara la diferencia. Hizo un plan. Empezar vendiendo en mercados locales, invertir en redes sociales para crecer, abrir una tienda en un año. Cuando las críticas llegaban, no las ignoraba. Las usaba como combustible, diciéndose, voy a demostrarles que sí puedo, que mi idea vale. Trabajó noches creando recetas, días convenciendo clientes, y ajustó su plan cuando las ventas eran lentas. Hoy, sus jugos se venden en supermercados, y las burlas de sus amigos son un eco lejano que no lo toca. Miguel no dejó que el miedo a la crítica apagara su fuego. Lo convirtió en una razón para brillar más. ¿Cómo puedes usar las críticas a tu favor? Piensa en una crítica que te dolió. Algo que alguien dijo sobre tus planes o tu capacidad. Puedes transformarla en un motivo para actuar, en una chispa que encienda tu persistencia, o la dejas que te detenga como un muro. El miedo a la crítica también se refuerza con el perfeccionismo,
con la idea de que todo debe ser perfecto antes de intentarlo. Hill advertía que esperar la oportunidad ideal es solo una excusa del miedo, una forma de disfrazar la inacción. Imagina a una mujer, Teresa, que quería lanzar un podcast sobre emprendimiento. Tenía la voz, las ideas, un micrófono listo, pero el miedo a la crítica la hacía pensar, si no es perfecto, si cometo un error, me van a destrozar. Pasó meses ajustando guiones, buscando el equipo ideal, y nunca grabó un episodio. Su idea se quedó en notas, mientras otros podcasters menos perfectos pero más valientes ganaban audiencia. Miguel, en cambio, lanzó sus jugos aunque no eran perfectos al principio. Mejoró con el tiempo, aprendió en el camino. ¿Qué esperas para que sea perfecto? Piensa en una meta que pospones por miedo a no estar listo, a no ser lo suficientemente bueno. ¿Es la crítica lo que te frena? ¿O puedes empezar ahora, con lo que tienes, y mejorar mientras avanzas? El miedo a la crítica también crece cuando internalizas las opiniones de otros como si fueran verdad. Hill enseñaba que la mayoría de las críticas no reflejan tu valor, sino los límites de quien las dice. Imagina a un hombre, Raúl, que quería abrir una agencia de marketing digital. Sus colegas le decían, no tienes experiencia, nadie te va a contratar. Raúl se creyó esas palabras, pensó que no era suficiente y nunca dio el paso. Miguel, en cambio, sabía que las burlas de sus amigos venían de su propia inseguridad, no de su potencial. ¿Qué críticas has creído como si fueran hechos? Piensa en algo que alguien dijo sobre tus sueños. ¿Es una verdad absoluta o puedes demostrarles que están equivocados con tus resultados? El miedo a la enfermedad, la excusa que te detiene. El miedo a la enfermedad puede parecer lejano del éxito financiero, pero Hill lo incluía en su lista porque es una trampa sutil que te hace priorizar una seguridad imaginaria sobre el riesgo necesario para crecer. Es el miedo que te dice, no trabajes tanto, vas a enfermarte. No inviertas todo, necesitas dinero para emergencias médicas. Te mantiene en una jaula de por si acaso que ahoga tus ambiciones, que te hace vivir como si el peligro estuviera siempre a la vuelta de la esquina. Imagina a una mujer, Ana, que quería abrir una escuela de baile. Tenía el talento, una lista de alumnos potenciales, un local en mente, pero el miedo a la enfermedad la frenaba como un ancla. ¿Y si me enfermo y no puedo pagar el hospital? ¿Y si el estrés de emprender me destruye la salud? Ese miedo la llevó a quedarse en un trabajo de medio tiempo que apenas le alcanzaba, a no arriesgarse, a guardar su sueño para cuando esté más segura. Hoy, Ana da clases gratis los fines de semana en un parque, pero no tiene la escuela que soñaba, no tiene la riqueza que podría haber construido. Hill diría que Ana dejó que el miedo a la enfermedad matara su acción, que prefirió una vida pequeña por un quizás que nunca llegó, que cambió su potencial por una seguridad que no la llena. ¿Qué excusas usas para no actuar? Piensa en una meta que pospones por protegerte. ¿Es el miedo a enfermarte lo que te detiene o estás usando tu salud como un escudo para no enfrentar el riesgo? Este miedo también te roba energía, te hace dudar de tu propia fuerza, te convierte en alguien que se preocupa más por evitar el dolor que por alcanzar la grandeza. Imagina a un hombre, Roberto, que quería importar productos electrónicos para venderlos en línea. El miedo a la enfermedad lo obsesionaba. Si trabajo tanto me voy a estresar, voy a colapsar, mi cuerpo no lo va a soportar. Gastaba su tiempo y dinero en chequeos médicos innecesarios, en preocuparse por cuidarse, en leer sobre enfermedades que no tenía. Nunca dio el paso para empezar su negocio, nunca pidió el préstamo, nunca contactó proveedores. Su miedo a enfermarse lo mantuvo sano, pero pobre, atrapado en un trabajo que no lo llevaba a ningún lado. Hill diría que Roberto dejó que un miedo hipotético, un «y sí» sin forma, apagara su deseo ardiente, que vivió para un futuro que no controlaba en lugar de construir el presente. Ana y Roberto pusieron su salud como excusa, pero en realidad fue el miedo el que mandó. ¿Cómo te limita el miedo a la enfermedad? Piensa en una decisión que evitaste por cuidar tu salud.
¿Valió la pena esa pausa o te robó una oportunidad que no vuelve? Superar el miedo a la enfermedad, según Hill, requiere persistencia y una mentalidad positiva que equilibre acción con bienestar. Imagina a una mujer, Elena, que también quería emprender, con una pastelería que ofreciera postres saludables. Como Ana, temía que el estrés de un negocio afectara su salud, que las largas horas la agotaran, pero en lugar de parar, actuó con inteligencia. Hizo un plan para trabajar en fases, delegó tareas como la entrega a un repartidor, incluyó descansos en su horario. Cada día se repetía: mi negocio me da vida, no me la quita. Su deseo ardiente de ver su pastelería crecer era más grande que su miedo, y lo respaldó con pasos medidos. Hoy, su pastelería es un éxito, con 2 locales y planes para un tercero, y Elena está más sana que nunca porque encontró propósito, porque el éxito le dio energía en lugar de quitársela. Ana se detuvo, Roberto se preocupó, Elena avanzó. ¿Qué paso puedes dar para equilibrar acción y salud? Piensa en tu meta financiera. ¿Puedes perseguirla sin sacrificar tu bienestar, organizándote mejor, o usas la salud como una excusa para no moverte? El miedo a la enfermedad también se nutre de la incertidumbre, de imaginar lo peor sin evidencia. Hill enseñaba que la mente amplifica los miedos si no la controlas con autosugestión. Imagina a un hombre, Samuel, que quería abrir un taller mecánico. El miedo a la enfermedad lo hacía pensar: si invierto todo y me enfermo, ¿quién va a mantener a mi familia? Esa idea lo paralizó, y nunca abrió su taller, dejando sus herramientas acumulando polvo. Elena, en cambio, enfrentó la incertidumbre con acción, ahorró un fondo de emergencia, contrató un seguro básico y siguió adelante. Su mentalidad positiva la mantuvo enfocada en lo que podía controlar. ¿Qué incertidumbre alimenta tu miedo a la enfermedad? Piensa en un «y sí» que te detiene. ¿Puedes planear para reducirlo, como ahorrar o delegar, o lo dejas crecer hasta que te paraliza? El miedo a la enfermedad también puede disfrazarse de responsabilidad, haciéndote creer que cuidarte es más importante que arriesgarte. Hill advertía que esta es una trampa del miedo, no una virtud. Imagina a una mujer, Carla, que quería abrir una tienda de productos orgánicos. Pensaba: no puedo estresarme, mi familia me necesita sana. Ese pensamiento la mantuvo en un trabajo de baja paga, sin crecer. Elena, en cambio, vio su pastelería como una forma de cuidar a su familia, dándoles un futuro mejor. ¿Cómo usas la responsabilidad como excusa? Piensa en una meta que evitas por cuidar a otros. ¿Es realmente cuidado o es miedo disfrazado? El miedo a la pérdida del amor, el sacrificio de tus metas. El miedo a la pérdida del amor es un veneno dulce, porque te hace sacrificar tus sueños bajo la ilusión de proteger tus relaciones. Es el miedo a que tu pareja, tu familia o tus amigos te rechacen si persigues tu riqueza, si te vuelves demasiado ambicioso, si cambias. Hill decía que este miedo te empuja a elegir las relaciones sobre los resultados, a quedarte pequeño para no molestar a los que quieres, a apagar tu fuego para que otros no se sientan incómodos. Imagina a un hombre, Felipe, que quería ser inversionista inmobiliario. Tenía un plan sólido, ahorros listos y un curso que lo preparó para empezar, pero su esposa no estaba de acuerdo. Eso es muy arriesgado. Quédate con tu sueldo fijo. No quiero vivir preocupada. El miedo a perder su amor, a pelear, a romper su matrimonio, lo llevó a abandonar su sueño. Se quedó en un trabajo de oficina que lo apagaba, comprando boletos de lotería como un eco de su ambición perdida. Hoy, Felipe tiene su matrimonio, pero no la riqueza que pudo haber construido, no la chispa que tenía cuando soñaba con propiedades. Hill diría que Felipe dejó que el miedo a la pérdida del amor matara su fe en sí mismo, que puso el bienestar de su esposa por encima de su propio potencial. ¿Qué sacrificas tú por no perder a alguien? Piensa en una meta que no persigues por miedo a decepcionar o alejar a alguien que quieres. ¿Vale la pena ese sacrificio o estás pagando con tu futuro? Este miedo también te hace dudar de tu propio valor.
Te hace pensar que no mereces brillar si eso incomoda a otros. Imagina a una mujer, Valeria, que quería ser consultora de negocios para startups. Sus amigos le decían, si te pones tan ambiciosa, vas a cambiar, no vas a ser la misma, nos vas a dejar atrás. El miedo a perder su cercanía, a ser vista como diferente, la mantuvo en un trabajo mediocre donde no destacaba, donde no amenazaba a nadie. Vivía para complacer, para encajar, mientras veía a otros consultores crecer, ganar contratos, cambiar vidas. Hill diría que Valeria dejó que el miedo a la pérdida del amor apagara su potencial, que eligió la comodidad de sus amigos sobre la grandeza que podía alcanzar. Felipe sacrificó por su esposa, Valeria por sus amigos, y ambos se quedaron atrás porque pusieron las relaciones por encima de sus sueños. ¿A quién complaces tú cuando decides no actuar? Piensa en las personas que te frenan, ya sea con palabras o con su silencio. ¿Es su amor más importante que la riqueza y el propósito que podrías construir? ¿O estás listo para soltar ese peso? Vencer el miedo a la pérdida del amor, según Hill, requiere autosugestión y fe en que tu éxito no te aleja de los que importan, sino que los eleva. Imagina a un joven, Jorge, que quería abrir un gimnasio especializado en artes marciales. Su pareja le decía, si haces eso, no vas a tener tiempo para mí, te vas a obsesionar. Ese miedo a perderla lo hizo dudar, pero Jorge usó autosugestión. Cada mañana se repetía, mi éxito nos hará más fuertes, mi gimnasio es para los dos. Habló con su pareja, le explicó su visión. Hizo un plan para balancear su tiempo, trabajar en el gimnasio de día, reservar noches para ella. Cuando las cosas se ponían duras, su fe en que el éxito fortalecería su relación lo mantenía firme. Hoy, su gimnasio tiene 2 sedes, su pareja lo apoya y su relación es más sólida que nunca porque Jorge no sacrificó su sueño, sino que lo integró. Felipe y Valeria cedieron, Jorge negoció y ganó. ¿Cómo puedes alinear tu éxito con tus relaciones? Piensa en una meta que te emociona. ¿Puedes perseguirla sin perder a los que quieres, hablando con ellos, incluyendo su apoyo, o los usas como una excusa para no moverte? El miedo a la pérdida del amor también se refuerza con la culpa, con la idea de que perseguir tu riqueza es egoísta, que estás traicionando a los que quieres. Hill enseñaba que el éxito verdadero beneficia a todos a tu alrededor, que no es un juego de suma cero. Imagina a una mujer, Patricia, que quería iniciar un negocio de catering. Su familia la hacía sentir culpable. Si te enfocas en eso, nos estás descuidando. Esa culpa la detuvo y su sueño se quedó en libros de recetas. Jorge, en cambio, vio su gimnasio como una forma de dar un mejor futuro a su pareja, no de quitárselo. Su éxito fue un regalo, no una pérdida. ¿Cómo te hace sentir la culpa? Piensa en una meta que has dejado por no parecer egoísta. ¿Puedes verla como una forma de dar más a los que quieres o dejas que la culpa te apague? El miedo a la pérdida del amor también puede venir de ti mismo, de tu propia inseguridad. Hill decía que a veces temes que el éxito te cambie, que te haga alguien que no reconoces. Imagina a un hombre, Eduardo, que quería abrir una cadena de restaurantes. Pensaba, si me vuelvo rico, perderé a mi familia, mi esencia. Ese miedo lo mantuvo en un trabajo pequeño, sin arriesgarse. Jorge, en cambio, sabía que su esencia no estaba en el dinero, sino en su propósito, y eso lo liberó. ¿Temes cambiar con el éxito? Piensa en tu meta. ¿Crees que te hará perderte o puedes crecer sin perder lo que eres? El miedo a la vejez y a la muerte, el tiempo que no esperas. Los miedos a la vejez y a la muerte son las últimas barreras, las que susurran, es demasiado tarde, o ¿para qué arriesgarme si todo termina? Hill los incluía porque te roban el presente, te hacen vivir como si tu tiempo ya se hubiera acabado, como si no tuvieras derecho a soñar. Imagina a una mujer, Marta, que quería escribir un libro sobre estrategias de negocios. A los 50 años, el miedo a la vejez la detuvo. Ya estoy grande. ¿Quién va a leerme? ¿Quién va a tomar en serio a alguien de mi edad? El miedo a la muerte la hacía pensar,
¿Y si no termino? ¿Y si todo esto es para nada? Guardó sus ideas en un cuaderno, nunca publicó, mientras otros de su edad escribían libros que inspiraban a miles. Hill diría que Marta dejó que estos miedos mataran su acción, que vivió como si su historia ya estuviera escrita y cerrada. ¿Qué pospones por miedo al tiempo? Piensa en una meta que te da miedo empezar. ¿Es la voz de «es demasiado tarde» la que te frena? ¿O puedes tomar el presente como tuyo? Estos miedos también te hacen aferrarte a lo conocido, a lo seguro, como si arriesgarte fuera un lujo que no te puedes permitir. Imagina a un hombre, Luis, que quería invertir en bienes raíces para construir riqueza. El miedo a la muerte lo hacía pensar, mejor guardo mi dinero, quién sabe cuánto tiempo me queda, no quiero dejar deudas. Nunca invirtió, y sus ahorros perdieron valor por la inflación, dejándolo con menos de lo que tenía. Hill diría que Luis vivió como si ya estuviera acabado, dejando que el miedo al final le robara el ahora. Marta y Luis dejaron que el tiempo los venciera antes de que se acabara. ¿Cómo te limita el miedo al tiempo? Piensa en algo que evitas porque sientes que es tarde. ¿Es esa barrera real o es un miedo que puedes empujar y superar? Superar los miedos a la vejez y a la muerte, según Hill, requiere acción inmediata y un deseo ardiente de vivir plenamente hoy. Imagina a un hombre, Pedro, que a los 60 años abrió una consultoría de negocios. El miedo a la vejez lo tocó, pero se dijo, tengo el presente y el presente es suficiente. Hizo un plan, usar sus décadas de experiencia, enfocarse en pequeñas empresas, crecer despacio pero firme. Cada cliente que ganaba, cada contrato que firmaba, era una prueba de que el tiempo no lo definía. Hoy su consultoría prospera y Pedro vive con propósito, no con arrepentimiento. Marta dudó, Luis ahorró, Pedro actuó. ¿Qué puedes hacer hoy sin esperar? Piensa en tu meta más grande. ¿Qué paso puedes dar ahora mismo, sin miedo al mañana, sin dejar que el reloj decida por ti? El miedo a la vejez también se alimenta del arrepentimiento, de pensar en lo que pude haber hecho y sentir que ya no hay chance. Hill decía que el arrepentimiento es peor que el fracaso, porque el fracaso te enseña, pero el arrepentimiento solo te pesa. Imagina a una mujer, Carmen, que quería abrir una agencia de viajes. A los 55 años pensaba, debí haberlo hecho hace 20 años, ahora es tarde. Ese arrepentimiento la detuvo, y nunca lo intentó, dejando su sueño en folletos viejos. Pedro, en cambio, vio su edad como un activo, no como un límite. Sus años le dieron sabiduría, no excusas. ¿Cómo te afecta el arrepentimiento? Piensa en un sueño que has pospuesto. Puedes empezar ahora, aunque sea pequeño, o dejarás que el debí se haga más fuerte. El miedo a la muerte también se refuerza con la idea de que nada importa porque todo termina. Hill enseñaba que el propósito le da sentido al tiempo, no la duración. Imagina a un hombre, Gabriel, que quería crear una fundación para enseñar finanzas a jóvenes. A los 65, el miedo a la muerte lo frenaba. ¿Para qué si no veré los resultados? Nunca empezó, y su idea se quedó en su cabeza. Pedro, en cambio, sabía que cada empresa que ayudaba era un legado, sin importar cuánto viviera. ¿Qué legado quieres dejar? Piensa en tu meta. ¿Puedes actuar para que importe hoy o dejas que el miedo al final te robe el comienzo? Venciendo los miedos para liberar tu riqueza, los 6 miedos, pobreza, crítica, enfermedad, pérdida del amor, vejez, muerte, son cadenas que tú mismo te pones, pero no son irrompibles. Napoleon Hill enseñó que no esperas a que los miedos se vayan. Los vences con un deseo ardiente que brilla más fuerte, un plan definido que no tiembla, una persistencia que empuja aunque duela, una autosugestión que reescribe tu mente y una fe que nada puede sacudir. Piensa en Sofía con su tienda de ropa, Miguel con sus jugos, Elena con su pastelería, Jorge con su gimnasio, Pedro con su consultoría. No eran inmunes al miedo, lo sintieron, lo enfrentaron, actuaron a pesar de él. Sus miedos no eran más grandes que su potencial, y los tuyos tampoco lo son. Pero solo tú puedes decidir cuál pesa más. ¿Qué miedo vas a enfrentar hoy?
¿Qué paso vas a dar para romper su agarre? Tu riqueza no es un sueño lejano, es una realidad que espera al otro lado de tu valentía. Si esto enciende un fuego en ti, si te hace querer levantarte y actuar, suscríbete.